Xavier Falguera, que nos explicará la ejecución de un sótano debajo de un edificio existente. La Bachata. Bueno, mientras sale Sí, la portada, os voy a explicar la ejecución de un sótano debajo de una edificación existente, comparado con lo que hemos visto hasta el momento. Pues es una obra pequeña, pero con la dificultad correspondiente a lo que indica el título, ¿no? De meternos debajo de una estructura ya existente y que no sufra ningún daño. Bueno, esta es la imagen. La imagen de fondo sería el edificio cuando nosotros llegamos, antes de que hubiéramos intervenido. La estructura de la presentación sería primero unos antecedentes, ¿no? Para poder ver antecedentes, cómo ha ido todo el proceso. Luego, una primera solución que era en fase de proyecto y una segunda solución que apareció antes de la ejecución y que fue la que realmente se ejecutó. Y entonces también hablaremos de los puntos principales de esta actuación. Obviamente, como era una actuación global en este edificio, había más cosas por arriba, ¿no? Que vamos a obviar, tapeos, etc. Bueno, lo primero, aunque no sea muy técnico, pero como en este tipo de obras creo que siempre pasa lo mismo, que más que decir que es la obra de alguien, sino podemos decir que es la obra de un equipo y cada uno aporta, y de hecho aquí cada uno ha aportado lo que ha podido. Entonces, bueno, aparte de la primera línea, que es el cliente, el que paga, digamos, que no es técnico, tenemos a nuestro cliente, que es Héctor Restrepo, de Eres Arquitectura, la arquitectura técnica de Josep Martí, a UNEM Construct, yo mismo que me he dedicado al cálculo de la estructura, un project manager, Xavier Vila, de Vila y Associats. La constructora ha sido o está siendo Calaf, y los micropilotes fueron subcontratados por Calaf a sondeos y anclajes, porque es una obra que hemos hecho con micropilotes. Este sería el estado actual, entre comillas, del edificio. No es así. El edificio es una torre señorial, que es una vivienda unifamiliar, pero es más pequeña que un edificio, pero más grande que una vivienda unifamiliar. Entonces, el estado actual, a la derecha tenemos la planta baja del edificio, y a la izquierda tenemos la silueta que se entrevé de lo que hay por encima, y a ambos lados tenemos unos sótanos que se ejecutaron hace tiempo, en los años 90. ¿Vale? A la derecha tenemos un gran sótano que es un parking, o ha sido un parking hasta ahora. Se mete parte debajo del edificio para poder acceder desde el parking hasta el edificio, y aquí tenemos otro sótano más pequeño. Entonces la idea era colocar un sótano debajo del edificio y además unir estos dos sótanos existentes. La sección de la izquierda sería una sección vertical, según hemos visto las plantas, para que veáis cuál es la entidad del edificio. Nosotros colocaremos el sótano aquí debajo, entonces estaremos en una zona que tendremos entre 2 y 4 plantas de altura. ¿Vale? Aquí es donde estaremos trabajando. Esta era especialmente baja, lo que pasa que suficiente lo suficiente para que pueda entrar la máquina y pueda realizar los micros. Entonces, la segunda sería una sección un poco alejada del edificio, por fuera del edificio, donde se ven el sótano que decíamos de la derecha, el sótano de la izquierda, y la parte central, que es donde colocaremos nuestro sótano. ¿Vale? Y aquí quiero llamar la atención sobre esta zona de aquí, porque es una actuación que se hizo también en los años 90, y es una parte de fachada que no es maciza y está hecha a base de unos pilares metálicos y una jacena metálica. Entonces, bueno, igual me avanzo un poco, pero como
lo que haremos es entrar por aquí, pues para que veáis este alzado. Xavi. Vale, merci. Vale. Este fue el planteamiento inicial, ¿no? Antes de que empezáramos a trabajar, lo que se planteaba era hacer un sótano que ocupaba la práctica totalidad, menos aquella zona de allí, la práctica totalidad del edificio. Entonces, pues claro, había básicamente que aguantar paredes de carga, porque veremos después que es una estructura con paredes de carga. Y alguna parte que resolvíamos haciendo apeo del techo y de las paredes superiores, y entonces en vez de bajar la pared a nuestro sótano, ya bajaban dos pilares metálicos que eran los procedentes del apeo. Esto, al final, lo que teníamos encima era este edificio, que es un edificio protegido. Se llama la Torre Barnat i Creus, es un proyecto de 1906 y está situado en la avenida del Tibidabo 23. Siempre, la actuación que voy a describir siempre es una actuación con mucha responsabilidad, pero si encima tenemos todo esto, pues yo creo que solo hace que añadir responsabilidad, porque no es que no se caiga, es que no se puede mover ni un milímetro. Está lleno de, digamos, de obras de arte, ¿no? La estructura del edificio, que ha sido, inicialmente fue una vivienda de lujo, luego se transformó, nosotros lo hemos conocido, lo que quedaba ya de unas oficinas que habían estado mucho tiempo aquí, con múltiples intervenciones, pero básicamente es una estructura con paredes de carga, que arriba tenemos ladrillo macizo y abajo tenemos mampostería, y viguetas metálicas apoyadas en estas paredes. Y con una multitud de actuaciones sin fin, ¿no? Tenemos refuerzos de forjados, tenemos apeos, tenemos huecos recrecidos, etc. Bueno, pero la estructura, una vez estudiada, las cargas que bajaban hasta la cimentación se podían estudiar bien, ¿eh? No es que sea una dificultad. El encargo final, después de todo aquel croquis que hemos visto, de intentar hacer un sótano en todo el ámbito del edificio, el encargo final era este de aquí. A nivel de arquitectura, bueno, aquí el sótano ya se ha convertido en lo que tendrá que ser, este otro sótano que habíamos hablado, y luego nosotros hacíamos este sótano de aquí que unía también el sótano existente de la derecha con el de la izquierda. Y es un sótano básicamente técnico, para instalaciones técnicas. En este punto, aquí ya se decidió cuál era el método que utilizaríamos, ¿no? El método que utilizaríamos es un método, yo diría que habitual en este tipo de actuaciones, que es la de presillar la cimentación de la estructura existente de paredes, ¿no? Y pasar la carga de las paredes a una línea de micropilotes por un lado y por el otro lado de cada pared. Bueno, aquí en medio veis algo que se aparta de lo que estoy diciendo, que es aquel apeo que inicialmente se había previsto, de apear la pared en la planta superior de la existente y solamente bajar los dos pilares del apeo hasta la cimentación. También, además de explicar la actuación, me gustaría que se viera un poco el proceso de cómo se ha llegado, ¿no? Y esto que pongo aquí, esta presentación, esta diapositiva tiene que ver también con el proceso, ¿no? Porque empezamos haciendo números con el micropilote que hemos usado habitualmente en otras actuaciones, el 89, el 88.9, y no nos encajaban los números porque teníamos efectivamente pilotes o micropilotes trabajando a compresión, pero también teníamos la correspondiente flexión. Entonces no nos daban los números. De todos los agentes que he nombrado, pues al final salen soluciones y fuimos probando distintos diámetros de micropilotes y al final
hemos resuelto la obra con el micropilote de 139.7, que tiene una inercia más de 4 veces la del anterior micropilote y que nos da muchísima seguridad, sobre todo a nivel de estabilidad por pandeo, ¿no? Realmente resistencia necesitábamos poca, entre comillas, pero sí que necesitábamos resistencia a pandeo y a flexión. Entonces este micropilote, que luego pues, se ve, bueno, que es bastante utilizado en este tipo de actuaciones, ¿eh? El estudio geotécnico, que sí, se hizo un estudio geotécnico específico para esta actuación, aunque existía material de las actuaciones en tiempos pasados, ya fuimos directos a pedir los datos para micropilotaje. Había otra zona que no tiene que ver con el sótano, que se resolvió con losa, pero básicamente, como nos interesaba, fuimos a pedir los datos. A diferencia de los terrenos que hemos visto esta mañana, pues este es gloria, porque tenemos un terreno poco variable, con una buena resistencia, tenemos cohesión, que es bastante, nos ha ayudado mucho en la excavación, y bueno, exacto. Los datos de los micropilotes, los datos de la cohesión, todo esto nos ha ayudado mucho. Había un punto que no nos ha ayudado, pero casi que es una anécdota, ¿no? Luego lo explico. Este es el detalle digamos que proyectamos, pero que no se ha llegado a realizar sobre la primera solución, que era la solución de proyecto. Lo que hacíamos era lo que he descrito antes. Hacemos una línea de micropilotes a cada lado de la cimentación de la pared en cuestión. Entonces construimos las vigas a cada lado y entonces las unimos con unas barras roscadas que damos la presión suficiente para que, multiplicando la carga por el coeficiente de rozamiento del cimiento con las nuevas vigas, entonces tengamos el cortante que necesitamos para poder pasar la carga a los micropilotes. Y luego, cuando teníamos esto hecho, teníamos previsto hacer la excavación, hacer la losa del sótano, del suelo del sótano, hacer el muro de protección, que en este caso habíamos previsto un muro de hormigón, y luego la losa del techo del sótano. ¿Vale? Este sería el procedimiento que habíamos pensado. En fase de ejecución, cuando empezaron las obras, ¿no? Primero había unas cosas, derribos, apeos en las plantas superiores, etcétera, pues tuvimos tiempo de irle dando vueltas. Entonces, a través del Project Manager nos estuvimos en contacto con Luis Moya, que le dio una vuelta a la solución. Entonces se le ocurrió la idea de hacer la excavación por mina, es decir, hacer solamente una línea de micropilotes por la cara interior de la pared, construir el techo del sótano y luego venir por fuera y meterse debajo y hacer la excavación por debajo, ¿vale? Esto también requería el apeo de todos los pilares de la fachada que os he dicho al principio, pero simplificaba algo la obra. La economía también se veía bastante mejorada y entonces nos pusimos a trabajar en esta segunda opción con la obra ya en marcha, pero bueno, con el tiempo razonable para poderla pensar. Entonces, esta es la planta de la segunda opción, pero con todos los detalles, luego lo veremos con más detalle. Y vemos la cara interior. Bueno, además había crecido un poco el sótano, no sé si recordáis que el sótano se quedaba aquí, entonces apareció esta nueva. Hicimos un cambio, la economía se vio afectada a mejor, pero aprovecharon también la coyuntura para poder ampliar un poco el sótano. Entonces, la línea de micropilotes, el apeo, y luego también algunos puntos que también comentaré, que no eran paredes, que eran machones,
por donde bajaba bastante carga y no podíamos aplicar, o creíamos que no podíamos aplicar la misma solución que para las paredes. Bueno, este sería el techo y esta sería la planta de la losa abajo, ¿vale? Y la conexión con los dos sótanos existentes. Bueno, aquí no sé si alguien se ha fijado que hay más micropilotes, es porque luego aquí va una piscina. Entonces aprovechamos que hacíamos los micropilotes del sótano para poder ejecutar también los que aguantarían la piscina. Bueno, los puntos más importantes o los elementos que quería destacar es el aguantar o sostener la carga de las paredes o de la cimentación de las paredes, los pilares o los machones que he hablado antes, y también solucionar el acceso a la parte inferior para poder hacer la excavación por mina. El terreno que he dicho antes que era muy bueno, era resistente y tenía una buena cohesión. Como hicimos la obra en una época especialmente seca, pues claro, hubo muchos problemas con la ejecución, porque incluso llegó el polvo a algún vecino que estuvo a punto de parar la obra, que no tenía, en principio, muchas posibilidades de pararla porque estaba todo en regla. Pero esto es una cosa que nos hemos encontrado, que yo, bueno, lo quería destacar porque fue un problema, porque sí que es verdad que se paró la obra casi por educación para atender las quejas de este vecino, pero claro, sobre la marcha las volvimos a iniciar porque teníamos el derecho de continuar. Este sería el detalle tipo ampliado de la parte de las paredes, la línea de micropilotes por delante de la pared. Luego, aquí se ve la línea de micropilotes. Luego sería la ejecución del techo del sótano, encofrado sobre el terreno. Aunque, bueno, habíamos puesto unas placas de melamina, pero encofrado al fin sobre el terreno. Luego la excavación por mina de toda la tierra. Luego la ejecución de la losa y la ejecución del muro de la misma manera que lo que teníamos previsto en el anterior, pero algo similar. Este sería el caso de los pilares o de los machones. Hicimos un sistema, eran un par de puntos. Este era uno por el que bajaba bastante carga. Entonces lo que hicimos es colocar unos pilotes, aquí sí que hicimos pilotes a cada lado del machón, y entonces cogimos el machón con perfiles HB y lo que hicimos en el fondo fue apear el machón, ¿vale? En vez de rodearlo con micropilotes y dejar esa columna, entonces lo que hicimos fue apear el machón, ¿vale? Con cuidado, obviamente, haciendo primero un taladro, luego tenemos que colocar el perfil HB, luego el retacado con mortero sin retracción o con retracción compensada, como se dice. Bueno, este sería uno de ellos, que está en la zona de donde tenía que haber el apeo. Este sería otro de ellos. Este recibía una carga muy importante por un apeo existente por la izquierda y por la derecha tenía que recibir otra carga de una viga que colocaríamos nosotros más adelante. Entonces lo que hicimos aquí hubo muchos problemas entre comillas, discusión, qué hacemos con la parte de abajo de este machón, ¿no? Aquí tampoco no había sitio, no sé si se aprecia que está muy pegado a otra pared, no había sitio para poder hacer el cosido del machón con las HBs. Entonces, también había el problema de que se tenía que recalzar por debajo, cómo lo hacemos, funcionará, no funcionará, y entonces en algún momento salió la idea de hacer dos micropilotes en esta cara de aquí, dos micropilotes en la otra cara. Entonces, cuando llegábamos a la superficie, estábamos excavando aquí nosotros. Entonces, desde aquí, continuar los micropilotes hacia arriba y llegarlos hasta la viga. Con lo cual, descargábamos el machón y el apeo existente descansaba directamente sobre los micropilotes y llevaba la carga hasta abajo. Y lo mismo haríamos con la otra viga, que en vez de apoyarse en el machón, se apoyaría en los dos micros, que aquí sí que se ven,
Y entonces bajaba la carga hacia abajo. Entonces lo de aquí ya pasaba a un segundo plano, ya no tenía la dificultad añadida que tenía anteriormente. Bueno, aquí se ve el esquema de los dos micros que tenían longitudes distintas a las de los micros que habíamos construido delante, y de ahí los colores, ¿no? Porque para identificarlos en el plano. El tema del acceso, como ya habéis visto, y aquí se ve más cerca, la fachada esta que se abrió en los años 90 estaba resuelta con pilares, había un pilar único a un extremo y al otro, y luego unos pilares dobles en la parte central. Entonces lo que se hizo fue apear los pilares para poder venir luego por debajo, y por dos cosas, por el acceso y luego por colocar el muro por debajo. El pilar de los extremos, que era un pilar único, se hacía con dos vigas, ¿no? Con las cartelas correspondientes, y aquí había un micropilote y dentro había otro. Y luego los pilares centrales, como era son dos pilares, dábamos un único perfil por en medio y las cartelas que cogían a los dos pilares. Aquí estábamos excavando, ya se había construido, todavía se ven las vigas de apeo de los pilares. Ya vemos cómo la máquina ya está entrando, bueno, se ha ejecutado el techo del sótano, vemos cómo la máquina va entrando y ya está retirando la tierra de dentro del sótano. Ya se ve la cohesión que hablábamos antes, esto nos ha ayudado muchísimo. Este era el aspecto de... me parece que es la zona que os he dicho que habíamos crecido después del cambio de sistema. Entonces la línea de micropilotes. Aquí se ven los dos pilares que ya estaban micropilotados, que esto nos hemos dado cuenta cuando hemos excavado, y luego los otros dos que nosotros hicimos para poder apoyar las vigas de apeo de los pilares. Y aquí ya tenemos el techo del sótano, que todavía no hemos excavado con el cofrado perdido de melamina, perdón, el cofrado de melamina, apoyado sobre el terreno, y los tubos para luego hormigonar los muros de protección de los micropilotes. ¿Vale? Los muros, aquellos que habíamos visto que se construían por delante de los micropilotes, se hormigonaban a través de estos tubos. Esto es el aspecto que tenía cuando ya habíamos excavado y ya se había empezado a ferrallar el suelo del sótano. ¿Vale? Lo que decíamos, como tienen una buena resistencia a flexión, estos tubos más grandes que los que habíamos previsto inicialmente, pues no hemos tenido problemas, porque además el terreno tiene un empuje controlado, y esto es lo que había cuando habíamos quitado el terreno. Esta es la entrada, esta sería, estos de aquí son coincidiendo con los pilotes, perdón, con los pilares de la fachada. Aquí tendríamos la cimentación de los apeos de los pilares, y entre medio de dos pasamos con la máquina para excavar. Este de aquí, estos dos son los que suben para arriba. En el caso del machón, donde se apoyaba el apeo existente, y estos de aquí, que estuvieron un tiempo arriostrados, son los que construimos delante. Y aquí se ve el micropilote original que sustentaba la cimentación de los pilares existentes, ¿vale? Que parece ser de un tipo como el que habéis presentado, ¿no? Y este es el estado actual de la obra, ¿no? Ya se ha construido la losa y ya se ha construido todo el muro de protección que va por delante de los micropilotes, y eso sí, como es un sótano técnico, pues ha permitido que hubiera saltes que en otro tipo de sótanos a lo mejor hubieran sido un problema. Aquí tenemos los micros de los pilotes, perdón, de los pilares de la fachada. Esta es la cimentación exageradamente grande
que unía perpendicularmente los encebados de los pilares de la fachada, que se ha dejado por el tema de conservarlo de arriba, porque empezar a picar esto, arriba hubiéramos tenido problemas segurísimo. Pero bueno, como es un tema técnico, pues ahí se ha quedado. Y luego aquí también había otra cosa, que es lo que vemos allí detrás, sería uno de los dos sótanos que hemos conectado, que tenían un muro de hormigón, entonces con un taladro en la parte superior y en la parte inferior se ha ido taladrando el hormigón y luego con el disco se ha cortado la parte vertical y ha quedado conectado. Y bueno, no sé si voy bien de tiempo. Con esto termino.